Al periodista Daniel Elizárraga, director editorial de Mexicanos contra la Corrupción y el director también de esta investigación que con Carmen Aristegui para MBS en su momento, que les costó parte de la salida de la radio y por haber enfrentado al poder. Y vaya despedida, mi estimadísimo Daniel, ¿cómo ves, cómo te ha caído esta situación? ¿Se arrepiente solo de haber involucrado a la esposa? ¿No hay conflicto de interés? ¿No hay ilegalidad? Sino desgaste de la figura y se arrepiente de no haber explicado. Así lo puedo resumir. Pues mira, yo creo que buenos días para ti, para todo tu auditorio. Mira, yo creo que estamos ante el derrumbe de la versión oficial que se manejó durante 4 años, casi 4 años, y por boca del propio presidente. ¿Qué quiero decir con esto? Ahí en los audios que escuchamos hay 2 partes donde, bueno, lo voy a explicar de una manera más sencilla. Tu público recordará también como tú que durante toda la reacción que tuvo el gobierno de Peña Nieto después de la publicación, se fue construyendo la versión oficial en el sentido de que la casa era solo y que únicamente Angélica Rivera, sobre todo, ella sola lo había comprado. Aquel famoso video que salió en Televisa por la noche diciendo que era con su presupuesto, con el arquitecto de su elección, que no nos metiéramos, que era lo que ella había ganado como actriz, que ese era su dinero, que podía comprobarlo, en fin, que era un asunto personal, ¿de acuerdo? Sí. Y eso lo llevaron incluso al expediente de la Secretaría de la Función Pública. Hay una carta un cuestionario que responde por escrito Peña Nieto. Estamos hablando de una investigación oficial en la cual Peña Nieto dice, pues es asunto de mi esposa, en pocas palabras. Yo no tengo nada que ver y estamos casados por bienes separados. Y todo el tiempo se habló, incluso se cambió hasta el discurso diciendo que no era la Casa Blanca de Peña Nieto, sino era la Casa Blanca de Angélica Rivera. Ahora en esa entrevista, en 2 ocasiones, se escucha que él dice la casa que nos estaban vendiendo, la casa que estábamos comprando. Bueno, pues entonces, ¿en qué quedamos? A mí esto me parece muy delicado porque estamos probablemente, presuntamente, ante un presidente que mintió o dio información que no fue del todo cierta o no dijo todo lo que sabía en el cuestionario que le envió la Secretaría de la Función Pública, insisto, dentro de una investigación oficial. A mí esto me parece bastante delicado. Ahí algún abogado podrá decir si procede o no, algo. Yo supongo que no, porque en este país el presidente solo puede ser procesado por delitos graves y me parece que por traición a la patria. Pero independientemente de eso, ahí queda constancia de cómo el presidente ha derrumbado su propia versión. Porque dices, primero dijo que era un asunto personal de su esposa y ahora dice que estábamos comprando lo aduce, es decir, confirma. Se involucra, exacto, confirma que es de la propiedad. Además, ¿no? Uh-huh. Eso sería lo que tú crees que viene a meterle más ruido. Importante, ¿no? Eso es lo más importante. Lo segundo es el tema del conflicto de interés. Nosotros tenemos una perspectiva distinta. El conflicto de interés no necesariamente se tiene que ver si se hace la obra o no. Él dice, no hubo conflicto de interés porque la obra no se hizo. No, el conflicto de interés está cuando el grupo que participa ella junto con los chinos gana la licitación. Ahí se le adjudica una obra a un constructor al que le estaba comprando la casa a la familia de Peña Nieto y Angélica Rivera, ahora sabemos, bajo condiciones preferenciales por abajo de los precios del mercado. No por lo que valiera la casa, sino la forma en que se hizo y la forma en que estaban hechos los contratos. Ahí había un trato preferencial para el presidente y su esposa de un grupo constructor que se le había entregado una licitación, que había ganado una licitación pública para la construcción de un tren, ¿no? Entonces, creo que ahí también debemos tener una perspectiva distinta. ¿De cuánto fue la obra, para hacer memoria? 3.500 millones de dólares, si no me recuerdo, algo así. No lo recuerdo con precisión, de verdad, en este momento, pero sí es una obra de muchísimo dinero. Y él sale a decir también que lo único que le puede no haber explicado bien, Daniel, es decir, y él entonces, por lo que veo, pues no hay ningún delito para desde la perspectiva presidencial de Enrique Peña Nieto, no hay ningún delito que perseguir. Pues eso, ahora veremos qué dice la administración de Andrés Manuel, en esta transición de terciopelo, como le han llevado a los analistas políticos. Yo espero que se tome una decisión. Me parece que, insisto, en lo que ha dicho el propio presidente me parece bastante delicado, sobre todo porque quien va a asumir, por ejemplo, la
Secretaría de la Función Pública, Irma Sandoval, pues los funcionarios que hicieron esta investigación, entre comillas, a los que el presidente no les dijo toda la verdad, pues están ahí adentro trabajando. Supongo que ahí están ahí adentro. Entonces, quiero imaginar que la nueva secretaria de la Función Pública por lo menos algo tendrá que decir. ¿Qué significó esto? O Daniel, el mismo presidente lo dice, el presidente saliente, estábamos en medio de una discusión del Sistema Nacional Anticorrupción, del combate a la corrupción. Bueno, estábamos viviendo The Mexican Moment, ¿no? Había dicho la prensa extranjera de Times, digo, alejada, como siempre, a veces de lo que ocurre en el país. Y esto lo cimbró a su administración. Daniel, es decir, si no hubiera sido así, entonces yo digo, ¿por qué ustedes tuvieron tanta presión, vivieron tanta persecución, casi los sacaron de la radio, los presionaron? A ver, digo, si no fue así, entonces las repercusiones que tuvo esto a nivel internacional y en la imagen y la sacudida que dio fue de proporciones pocas veces vistas, Daniel Izárraga. Sí, lo que pasa es que a veces el presidente ha manejado la idea de que lo hicimos como que buscamos el momento justo para dinamitar a su gobierno. No es exactamente así, de hecho no lo es así. La construcción del reportaje fue corriendo durante casi 2 años en forma paralela a lo que él iba haciendo como presidente. No, en ese momento cuando íbamos desarrollando el reportaje, pues yo no, ni el equipo íbamos viendo, hay que seguirle hasta que se vuelva más sólido su gobierno, y lo publicamos cuando esté más sólido. No, esa no era la intención. Lo que tenemos que tener sólida era la investigación, y después decidíamos cuando se publicaba. Lo cierto, como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, es que incluso no estaba listo, le faltaban algunos detalles al reportaje cuando vino la licitación del tren, y ahí sí lo apresuramos porque creímos que era el momento por el simple hecho de que estuviera Juan Armando Hinojosa Cantú. Hasta ahí, esa era la coyuntura que tenemos que aprovechar, no la coyuntura de un gobierno exitoso. No, esa no era la lectura que hicimos. Totalmente. A ver, qué bueno que lo tocas, porque es muy difícil que el gobernante en turno, Daniel, entienda que el papel del periodismo es ese. A ver, una cosa es lo que él estaba viviendo, el Mexican Moment, y otra cosa es lo que uno se entera y está obligado a investigar para poner a debate y para desnudar, para cotejar, porque era, a ver, como una mansión de 90 millones de pesos sí, ¿no? Más o menos, 86, 90 millones 70. de pesos, 70. Bueno, perdón, de pesos, sí, tienes razón. Es decir, 90, 80 millones de pesos con un presidente. ¿De dónde tiene tanta capacidad para de compra? Se pone a debate, pero ellos lo ven como ataque, Daniel. Digo, a ti te ha tocado y a nosotros nos toca todavía en Sonora ver que el gobernante ve el periodismo de investigación como un ataque o una campaña personal. Bueno, depende de quién lo haga, ¿no? También en cierre, es obvio, pero viniendo de ustedes, era un trabajo profesional que no tenía nada más que poner a debate lo que estaba ocurriendo en ese tema. Yo creo que tienes razón. Hemos insistido mucho que el periodismo de investigación lo que hace, y en general el periodismo, pero particularmente el periodismo de investigación dentro de un sistema democrático, que eso aspiramos a tener y que ahora está mucho más consolidado, pues se convierte en un contrapeso del poder. No importa quién sea él o la gobernante, nuestro trabajo es informar de la mejor manera posible sobre algo que no se sabe. En este caso nos tocó sacar lo que no se sabía de la Casa Blanca, y en todo caso las autoridades deciden si hay o no hay delitos, si hay algo o no que perseguir, pero por lo menos información dura y comprobada seguro que la hay, si no, no lo publicamos. Me parece que el que miremos, guardando todas las proporciones, lo que está pasando en Estados Unidos con Donald Trump. Los diarios, sobre todo la prensa escrita, la más tradicional, la más dura, la más profesional, pues se han convertido realmente en uno de los contrapesos de Donald Trump. Y eso es una democracia donde los medios funcionan de esa manera. Totalmente, y qué bueno que citas el caso de Donald Trump, porque pues allá el país en donde esperaríamos el respeto a la prensa, no hombre, todo lo contrario, pero allá sí funciona la democracia, se le ha puesto al tú por tú el Poder Judicial, los deportistas, los medios, el empresariado, y yo creo que sí debe de funcionar, Daniel. Es decir, esto, no sé si quieras agregar algo más que nos deja, porque el tema va a dar. ¿Crees que López Obrador debiera, te pregunto por último, investigar? Yo creo que sí debería de hacer algo, no sé en lo personal, pero sí su próximo gobierno, ¿no? Por lo menos contarnos realmente qué pasó. ¿Debería abrir una investigación? ¿Debería abrir una investigación desde el gobierno de López Obrador? Por lo menos que se revise la investigación que se hizo adentro, ¿no? Yo creo que eso sería un buen síntoma, que se revise la investigación que debe de tener la Secretaría de la Función Pública.
ojalá hagan algo y bueno, si no, pues ahí que la gente que votó por él decida. Muy bien. Pues te agradezco mucho, mi estimadísimo Daniel. Te mando un abrazo, ya sabes, como siempre en contacto y dando seguimiento. Hasta luego, gracias por la llamada. Saludos a todos. Daniel Izárraga, él fue el coordinador, el director de la investigación con Carmen Aristegui, que estuvo en Sonora hace poco, el semestre pasado con la Universidad Quino, capacitó a estudiantes y a periodistas de Sonora con un taller de periodismo de investigación, que lo trajimos para compartir experiencias. Y sí, es decir, por lo menos revisar el expediente es difícil en esta era que el gobernante entienda cuál es el papel del periodismo, que el periodismo que incomoda, que el periodismo que tiene que hacer una función de vigilar, de observar al poder, que el periodismo independiente, porque obvio, el periodismo oficial que apoya y todo, que se vale. Hay que no satanizar al que apoya, al que va y está de acuerdo con los gobiernos en turno, no hay problema, pero solo que lo digan, pues no, y que se separen de la función de los intereses de otros medios de hacer el periodismo que hace, por ejemplo, Daniel Izárraga, Animal Político, los que se esfuerzan diariamente por hacer un periodismo diferente, como es también Proyecto Puente. Entonces es difícil, pero tenemos que seguir luchando para construir y aportar desde el punto de vista periodístico, porque esa es cualquiera, como lo hizo Scherer en el 76, que abrió la revista Proceso, La Jornada en el 84, 93, Reforma, y ahorita los medios alternativos con el auge como Animal Político, como las rebeldías que se han dado en Sonora, en México. Esa es la función de los medios. La función de los medios es investigar, es contrarrestar los excesos del poder en cualquiera de sus matices. El poder a veces empresarial que pudiera aplastar a las mayorías, el exceso judicial, la corrupción en cualquier nivel. Esa es la función del periodismo independiente, del periodismo en sí, esa debe de ser. ¿O no, mi estimadísimo?